Hola queridos hermanos, amigos, es un placer saludarles una vez más. Quiero hacerles una entrega de reflexiones de la escuela sabática. Esperamos que los motivos por los cuales nos reunimos para esta transmisión puedan cumplir su objetivo, que es desarrollar nuestros dones, nuestras capacidades al servicio de Dios. Esta lección vino cargada de mucho material, tenemos bastante material y que vamos a comenzar para compartir con ustedes las reflexiones que he sacado en torno a la escuela sabática. Quiero empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta hora te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, porque queremos aprender más de ti. Gracias por el estudio que nos da material para reflexionar en nuestra vida cristiana y cómo podemos poner nuestros talentos y nuestros dones naturales al servicio de tu causa. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La lección, como decía, está interesante, está bastante cargadita de mucha información. Deseo que esta presentación o esta entrega que hago para ustedes pueda ser de gran bendición y de gran utilidad. El texto que analizamos durante esta semana, o por lo menos el texto que vino como base, está en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11. Al texto dice: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu Santo, repartiendo, y aquí lo tengo subrayado, estas dos grandes verdades, a cada uno en particular, como Él quiere. Esa es una gran verdad. Cuando hablamos de los dones espirituales, no se olviden que el tema de la lección habla de posibilidades ilimitadas, posibilidades infinitas, porque tenemos a nuestro alcance un recurso bastante especial para nosotros, que es el Espíritu Santo, y Él es el que lo reparte, lo da de manera particular y lo da a quien Él quiere. Así que comencemos con nuestras reflexiones. En primer lugar, quiero decirte que los dones espirituales están íntimamente relacionados con el Espíritu Santo. Mientras avancemos con nuestras reflexiones, vamos a notar las diferencias entre los dones espirituales y las habilidades o los dones naturales. Vamos a ver bien la diferencia en algún momento. Así que el primer punto que comparto contigo es que los dones espirituales están relacionados con el Espíritu Santo. No tendría sentido un don espiritual si no proviene del Espíritu Santo. Continuemos. Así que no son dados para glorificación de nosotros mismos. Y ese es un punto muy importante. A veces nos frustramos, hacemos pataletas, rabietas, inconformidades, incluso hasta abandonamos los escenarios porque no se nos dio el espacio, porque no se nos dio el tiempo. Ahora, si son faltas de ética, si son faltas de respeto a nuestro tiempo, si son faltas de respeto al compromiso, si me invitaron y después me dijeron que ya no, esos son otros asuntos. Tenemos el derecho de inconformarnos, tenemos el derecho de no de cuestionar, sino de manifestar nuestra inconformidad, porque nosotros creemos que Dios usó a las personas para invitarnos a hacer algo y que de buenas a primera no se dé. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que cuando no me agradecen, cuando no hacen lo que yo quiero, no es que los dones espirituales, querida familia, no son dados para glorificación de nosotros mismos. No se olviden que yo siempre comienzo con la clausura, con la conclusión. Estoy dando algunos puntos de conclusión como introducción. También tenemos que reconocer que no deben usarse en exhibicionismos egoístas. El don espiritual está relacionado con el Espíritu Santo, pero no fue dado para que tú te exhibas, para que tú te alabes, para que tú recibas la gloria, para que tú recibas la alabanza. Una vez le preguntaron a Rick Warren que qué iba a hacer con la persona que estaba alabando a Dios, que por qué él había permitido en su iglesia que esa hermana participara. Y sinceramente, al escuchar la historia, al leer la historia, uno podría pensar, bueno, pero ¿por qué se les ocurrió poner a esa hermana a participar en un canto especial cuando teníamos un evento tan importante, ¿no?
En el concepto de Rick Warren dice lo siguiente, es que ella vino a adorar a Dios, no a complacer a los seres humanos. Y quedaron impactados con la respuesta de Rick Warren, porque en cierta medida, aun cuando nosotros no nos exhibimos a nosotros mismos, tenemos que reconocer que los dones son dados para servir a Dios y a su iglesia. No debe decir cuán talentoso es ni llamar la atención a sí mismo. Los dones espirituales no fueron dados para eso. Y cuando nosotros entendemos bien este asunto, tenemos que ubicarnos en el momento, el lugar y en el espacio que Dios permite que nosotros estemos. Así que en esta semana vamos a seguir aprendiendo algunas reflexiones. Siguiente reflexión que comparto con ustedes es que entendidos de manera correcta, los dones espirituales fueron dados para dos cosas. Número uno, nutrir y fortalecer el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. El don que Dios te dio, los talentos que el Señor te dio, están relacionados con el Espíritu Santo, pero te lo dio para nutrir y fortalecer a la iglesia. Y en segundo lugar, cuando entendemos correctamente los dones espirituales, entonces tenemos que aprender que también fueron dados para cumplir la misión de alcanzar al mundo con el Evangelio. Si el don que el Señor te dio no lo estás usando para nutrir la iglesia y no lo estás usando para predicación del Evangelio, entonces no estás cumpliendo los propósitos por los cuales Dios desarrolla en ti o en mí esos dones espirituales. Avancemos. La diversidad de dones es la fortaleza de nuestra iglesia. En eso se fortalece nuestra iglesia. Hace algunos años leí un libro y salió para la Iglesia Mundial, si no mal recuerdo, Compromiso de Amor. Aún recuerdo el título del autor y el autor del libro, el pastor Asael Bustos, catalán. Desconozco su paradero, pero aprendí muchas cosas acerca de ese libro. Que la diversidad de dones en nuestra iglesia debe fortalecer, crecer y nos debe llevar a la unidad, no a la desunión, no a las contiendas, no a los pleitos. Todos tenemos una función que cumplir. Si no, veamos Romanos 12, Corintios 12, Efesios 4, esos son los tres textos bases cuando se habla acerca de los dones espirituales. Así que la diversidad de los dones, familia, la diversidad de los dones es la fortaleza de nuestra iglesia. Y por el contrario, las diferencias son una fortaleza, no deben ser una debilidad. Las diferencias deben ser fortaleza y no debilidad. En la diversidad del pensamiento está la riqueza del pensamiento. En la diversidad de opiniones están las mejores decisiones. Aceptar a todas es un riesgo, está bien, pero también tenemos que reconocer que todos tenemos un don que nos ha sido concedido por el Espíritu Santo. Avancemos un poquito. Testificar, cuando entramos ya a la parte medular de la lección de este trimestre, testificar es un llamado divino para todos. Eso es algo extraordinario. Testificar es un llamado divino para todos. Dios nos llamó a testificar. Todos hemos sido llamados para testificar. Pero fíjense lo interesante de esto, que el mismo Dios que nos llama a servir, Él nos capacita para la tarea. Dios nunca te va a llamar y te va a abandonar. Por eso dice que cuando escogió a sus discípulos, los llamó para que estuvieran con Él durante 3 años y medio y después los envió en la misión evangelizadora. Está la comisión de los 12 y está la comisión de los 70 ancianos, de los 70 discípulos. Así que en esa medida tenemos que reconocer, Dios te llama, te capacita y te envía, te da autoridad. No se olviden que Dios le dio autoridad a sus discípulos en 3 direcciones. Les dio autoridad para expulsar demonios, les dio autoridad para sanar enfermos y les dio autoridad para resucitar, para echar fuera demonios y resucitar muertos. Así que Dios llamó, los capacitó y los envió. Y esa es la misma función y el mismo rol que nosotros tenemos en este llamado divino a testificar. Otro asunto muy importante, familia, es que viene una parte muy medular en el asunto de los dones espirituales. Al consagrarnos, nuestras posibilidades de servir son infinitas.
Por eso el primer punto, la primera reflexión que yo hice de la lección, o que saqué de la lección, es que los dones espirituales están relacionados con el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros nos consagramos, cuando nosotros consagramos nuestras vidas al servicio de Dios, en ese momento nuestras posibilidades de servir son infinitas. Por eso así se titula nuestra lección. Son imparables nuestras posibilidades de servicio. Así que la diversidad de nuestros dones son las fortalezas, como lo he mencionado en el pasado. No son una debilidad. Dios se deleita. Esta es una parte medular de las reflexiones que estoy compartiendo contigo. Dios se deleita en tomar personas de diferentes orígenes. Por eso la multiculturalidad, por eso la diversidad, por eso a veces la complejidad. Tenemos que entender que en el asunto de los dones hay una diversidad maravillosa, y en la diversidad del pensamiento, en la diversidad de los dones, nosotros estamos llamados a mantener la unidad. Así que Dios se deleita, hermanos, Dios se goza cuando toma personas de diferentes orígenes. Es un movimiento, la iglesia, los dones, los talentos puestos en acción, es un movimiento dinámico de personas de diferentes dones, pero unidas en su amor, todas con el mismo propósito. Ese libro de Compromiso Total amplía todo ese concepto de la diversidad de los dones en el pensamiento del ser humano. A pesar de nuestras diferencias, a pesar de todas nuestras diferencias, a pesar de nuestros matices, a pesar de nuestros trasfondos culturales, a pesar de nuestros patrones de conducta, a pesar de nuestros diferentes escenarios de formación personal, profesional, de todo tipo, a pesar de eso, cada uno es valioso para Dios. Esa es una de las reflexiones que yo aprendí en esta semana. Esa es una de las reflexiones, que a pesar de nuestras diferencias, cada uno de nosotros es valioso y valiosa para Dios. Así que esto es algo extraordinario que debemos atesorar, que debemos nosotros aquilatar. Se marca, cuando leía esta parte en la lección, me llamó mucho la atención. Se marca diferencia cuando pones los dones en servicio. Los dones solamente son útiles cuando están en el servicio. Las diferencias se van a notar cuando pones en el servicio. Tú puedes estar sentado allí, tú puedes estar asistiendo allí, tú puedes tener un espacio en este mundo, tú puedes tener existencia, pero si no pones tus dones al servicio, no vas a marcar ninguna diferencia. Las diferencias se marcan cuando los pones al servicio de Dios y de su iglesia. Muy importante esta reflexión. Él nos impartirá los dones del Espíritu Santo según convenga. Fíjate bien cómo se va cerrando. No se va cerrando el embudo ni se va haciendo una lista más estricta. No, al principio yo te dije, según los apuntes de la lección y la reflexión, es que Dios nos da a todos, sin importar, Dios nos da todo. Pero este asunto se va haciendo un poquito reducido cuando dice que al consagrarnos, vemos las posibilidades infinitas del servicio a través de los dones que Dios nos da. Pero ahora dice que Él nos impartirá los dones del Espíritu según convenga. Según convenga, porque el texto inicial dice que Él lo da a cada uno en particular como Él quiere, como Él quiere. Él sabe cuáles son tus capacidades, Él sabe cuál es tu trasfondo, Él sabe lo que puede confiarte y lo que no puede confiarte por ahora. Y así que de esa manera Él va impartiendo los dones según convenga. Da a todos una tarea específica. Esa es una parte muy importante. Es una parte fundamental en el desarrollo de las relaciones humanas, en el desarrollo del trabajo en equipo, en el desarrollo de la convivencia entre los seres humanos y especialmente en los grupos religiosos. El saber respetar las tareas específicas. Cuando haces un plan de trabajo, cuando trabajas en equipo, haces la descripción de los puestos,
cargos y defines las funciones, entonces cada uno sabe lo que va a hacer. Léete el libro de Nehemías, o por lo menos ese libro de Pásame un ladrillo de Charles Swindoll, que es un experto en el liderazgo a través de la historia de Nehemías. Te vas a dar cuenta que eso es maravilloso cuando tú lo contemplas desde esa perspectiva con los dones espirituales. Él da a todos una tarea específica, pero también todos tenemos algo que hacer. No me imagino pensando a Dios que hizo gente inútil. No, Dios dice en su palabra al inicio en el Génesis que todo lo que hizo fue bueno. Vio Dios que todo lo que había hecho, y justamente lo dijo cuando terminó de hacer el hombre, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera. Y entonces yo quiero decirte algo muy especial esta hora, en esta ocasión. A todos nos dio algo que hacer. Todos tenemos algo que hacer. Da los dones para cumplir esas tareas específicas, ese algo que tenemos que hacer. Él nos da los dones para cumplir esa tarea específica que nos ha concedido. Así que se reafirma el concepto de que cuando Dios te llama para testificar, te capacita y te da orientación para cumplir eficientemente esa tarea. Así que hay algo interesante que aprendí. Con el bautismo, aquí viene como que nos estamos metiendo un poquito en ciertas intimidades espirituales o ciertos compromisos espirituales. Fíjate lo interesante, que cuando somos bautizados, dice Hechos 2, 37 y 38, y cuando fueron bautizados sucedieron dos cosas. Recibieron el don del Espíritu Santo y recibieron el perdón de sus pecados. Pero solamente me voy a quedar con la primera parte del texto 37 y 38. Más bien el 2:37 de Hechos. Recibieron el don del Espíritu Santo. ¿Qué crees que sucede? Cuando nosotros somos bautizados, cuando hacemos un convenio con Dios, cuando hacemos un pacto de amor con Él, cuando nosotros bajamos a las aguas del bautismo y confesamos públicamente que renunciamos al mundo, a sus caminos pecaminosos y aceptamos al Señor Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, en ese momento recibimos el don del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Al recibir el don del Espíritu Santo, nosotros empezamos a poder servir porque ya tenemos la unción del Espíritu Santo. Y aquí entra en juego algo extraordinario. Lo que entra en juego algo extraordinario es que los dones espirituales sirven para varios propósitos. Dios nos da su Espíritu, recibimos los dones espirituales y nos otorga, como dije al principio, para nutrir y fortalecer su iglesia. Por eso es como que si fuera un proceso, ¿no? Me consagro al Señor, Dios me capacita para hacer una obra ilimitada, indefinida, muchas opciones de servicio. Me consagro, me bautizo, me da el Espíritu Santo, me aclara el panorama, en donde ahorita voy a llegar a una parte, cómo podemos descubrir y cuáles son algunos, no sé si secretos, por lo menos pasos, algunos chispazos, algunos tips de cómo saber en dónde debes de servir en este tiempo. Los dones espirituales sirven para nutrir, fortalecer la iglesia y fueron diseñados para desarrollar una iglesia unificada. Ningún don. Yo no voy a meter, siendo un director de orquesta, a alguien que va a entrar a desentonar todos los instrumentos de una orquesta, bien afinados, bien practicados, bien detallados. Cada quien tiene las partituras. Aparentemente son las mismas partituras. De hecho, son las mismas partituras, solamente que está diseñada para diferentes instrumentos. Y cuando todos comienzan a ejecutar ese instrumento, llámese banda, llámese orquesta, cuando todos comienzan a ejecutar la pieza y comienzan a leer sus partituras, debe salir como resultado de esa práctica constante, como resultado de ese trabajo previo, una melodía bien hermosa, bien definida, bien entonada, bien simétrica. Esos son los dones trabajando en la iglesia.
diferentes instrumentos, diferentes trasfondos, diferentes ambientes de educación, diferentes ambientes culturales, pero cuando nos unimos a ejecutar el servicio, es un servicio armonioso para gloria de Dios. Así fue que fueron diseñados los dones para quienes se consagran y entregan la vida a Dios. Así que fueron diseñados para nutrir y desarrollar una iglesia unificada. Familia, los dones espirituales son cualidades impartidas divinamente. Aquí está la diferencia entre dones espirituales y talentos naturales. Los dones espirituales son cualidades impartidas divinamente. Dios, en su grande amor y misericordia, vio tu capacidad y te dio dones. Pero hay una cosa aquí. Ahorita que yo pase esta parte, te voy a decir algo interesante también. Los talentos naturales pueden ser santificados por el Espíritu Santo y pueden ser usados en el servicio de Dios. No todos los talentos naturales son santificados. Los talentos naturales son habilidades que desarrollas. Hay personas que no creen en Dios, hay personas que no están consagradas a Dios, hay personas que tienen habilidades, que tienen talento. Imagínate, yo le he dicho a muchos jóvenes, le he dicho a muchas personas, ¿qué podrías hacer tú en las manos de Dios? Una hermosa voz dirigida al enemigo, un hermoso talento de un instrumento. Cuando tú ves esos conciertos, cuando tú ves esas ejecuciones, cuando ves esos cantos que solamente están alabando al ser humano, yo me pongo a pensar, ¿qué podría hacer ese joven? ¿Qué podría hacer esa señorita? ¿Qué podría hacer ese gran artista que todo el mundo lo reconoce? Es un talento natural, es una habilidad que desarrolló, pero no está al servicio de Dios. Pueden haber talentos naturales que pueden ser consagrados a Dios. Sí. Los talentos naturales no siempre son dedicados a Dios. Sí. Ahí tenemos a los artistas, ahí tenemos a los grandes músicos, ahí tenemos a los grandes que desarrollaron sus habilidades en algún instrumento, en la voz, en la ejecución. No son consagrados al servicio de Dios. La diferencia está en que los dones espirituales son cualidades impartidas por Dios y los talentos naturales también son impartidas por Dios, pero no necesariamente que sean de servicio para Dios. Pero sí hay talentos naturales que se dedican, que se consagran para el servicio de Dios. Fíjense bien, no todos los talentos naturales se usan al servicio de Dios, lo acabo de mencionar. Hay dones especiales en el Evangelio, en Romanos 12, en 1 Corintios 12, en Efesios 4, vas a encontrar que hay dones especiales. ¿Cuáles son esos dones especiales? Los dones especiales son el don de profecía, los oficios específicos como maestros, pastores, ancianos, que no están en otras categorías, pero están los oficios específicos que son considerados como dones especiales, como el de la sanidad y todos esos asuntos que no todos pueden tener ese asunto. Estos dones tienen el propósito, y vuelve a repetir, fíjate que yo estoy notando que nuestro autor, yo he dicho que la lección de escuela sabática es el pretexto que nosotros tenemos para leer la Biblia. Es el pretexto natural que tenemos para leer la Biblia, la lección. Pero la lección de escuela sabática para mí es la libreta de apuntes del autor. Y yo lo estoy aprovechando. Y te invito a que aproveches, porque cada vez que tenemos una lección es como si el autor nos diera sus apuntes, porque son años de estudio, porque son estudios profundos, teológicos, que están basados en investigaciones y basados en fundamentos teológicos. Aparentemente existen ciertas contradicciones, y en los días que pasa la semana, al estudiar, al hacer mis reflexiones, noto la constante repetición de una frase del mismo autor. Y si tú escuchas que la estoy repitiendo, es porque el autor, y si él la está repitiendo, es porque quiere enfatizar algo, y lo estoy repitiendo de manera. Es la cuarta ocasión que voy a repetir lo que el mismo autor repite. Yo puedo decir, ¿saben qué? Eso ya lo dijo en el día lunes, lo dijo el sábado. Lo estoy haciendo a propósito. ¿Sabes por qué? Porque hay una intencionalidad.
para que al finalizar nuestras reflexiones tú pienses y digas, ok, entonces los dones espirituales tuvieron el propósito. Es la cuarta ocasión que lo voy a mencionar porque el autor lo menciona. Para mí son mis apuntes que le estoy sacando al autor. Una vez más el autor nos dice que los dones tienen el propósito de nutrir y equipar a cada miembro para el servicio. Lo dijo de diferentes maneras, pero al fin y al cabo es la misma intención. La intencionalidad que el autor tiene es que descubras que esos dones han sido para nutrir, equipar a cada miembro para el servicio a Dios. Avancemos. Los líderes, este es un trabajo especial. Llegó el momento en que también nos corresponde a los líderes ayudar, a enseñar, para que los miembros de iglesia descubran, y hay que enseñarles a cómo usar esos dones y esos talentos. Hay que enseñarles. Hay muchos tests basados en la Biblia, se desarrollan muchos tests de tal manera que nosotros podemos ayudarles a la gente a desarrollar sus dones. Los dones los dones espirituales los da el Espíritu Santo. Otra repetición de esta reflexión. Los dones espirituales los da el Espíritu Santo. Los dones naturales son habilidades que se desarrollan, y los dones especiales ahí están marcados, como los dije, la profecía, ancianos, pastores, maestros. Esos son dones especiales. Pero escúchenme una cosa, y esto captó mi atención, y por eso lo quiero pensar y lo quiero compartir como una reflexión más. Antes del regreso de Jesús, la iglesia manifestará todos los dones del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso va a ser eso! Imagínense que todos en nuestras iglesias sepamos tocar un instrumento, y que se levante el director y comience a dar las indicaciones de esa orquesta, y todos afinaditos, y todos entonados, y todos ejecutando, y todos ejerciendo, sacando, ejecutando una música armoniosa. Y eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Entonces, al final, cuando el Señor Jesús venga, antes de que Jesús venga, todos en la iglesia, todos los dones del Espíritu Santo se van a manifestar. Por eso es importante consagrarnos, por eso es importante bautizarnos, por eso es importante pertenecer a. Y eso será glorioso y eso será maravilloso. Los dones se reciben al consagrarnos y pedirle al Señor que nos revele cuáles son. Él lo va a hacer. Estoy seguro que tú ya estás pensando cuál es tu don y cómo lo vas a desarrollar. Hay una parte muy importante aquí. Al humillarnos y al manifestar que nuestra prioridad es servir, fíjate bien, a menos que nuestros dones estén dirigidos al servicio a Dios y a su iglesia, y no a nosotros mismos. Cuando nos humillamos y manifestamos que nuestra prioridad es servir, el Espíritu Santo nos impresionará acerca de esos dones. Nos impresionará con los dones. Va a florecer, va a fluir. Vas a notar que antes no tenías el don de tratar a las personas y ahora serás un poco amable. Vas a notar que no tenías el don de predicar y ahora lo tienes. Vas a notar que te costaba relacionarte con los demás y ahora lo tienes. Vas a notar que eras muy indiferente, apartado, distante, frío, seco, como le llaman en algunas otras cosas, antisocial, como le llaman en algunos otros lugares, o como le dice las etiquetas de urbanidad, las reglas de urbanidad. Entonces vas a notar que de pronto vas a tener amigos y de pronto vas a tratar a las personas. Cuando tu prioridad sea servir, el Espíritu Santo te va a impresionar con los dones que tú tienes. Ahí está una clave para descubrirlos. Ahí está una clave para servir. Esas son cualidades, capacidades que Dios imparte para servir con eficacia. Los dones espirituales son capacidades que Dios imparte para servir con eficiencia, con eficacia, con prontitud, con prestanza, ¿verdad? Con veracidad. Esos asuntos solamente se revelan por el Espíritu Santo.
Hay algo que me llamó mucho la atención y que debes reflexionar tú también. Los dones espirituales no vienen completamente desarrollados. No. Recuerdo a una tía cuando le daba una fruta a su hija y alguien le decía, era un plátano que le iba a dar, ¿por qué nunca nos entregan el plátano totalmente pelado si nos lo dan en la mano? ¿Por qué? Eso me llamó mucho la atención. Mi tía se lo daba así, nada más le partía. Y la niñita comenzaba a morderlo y cuando terminaba ahí esa parte comenzaba a morderse con la cáscara. Y entonces venía y lo volvía a pelar. Me llamó mucho la atención esa lección, que la mayoría de nosotros hacemos. Viene en mente por lo siguiente, porque si se lo dan todo pelado se le va a caer, se le va a quebrar, se le va a tirar, lo va a desperdiciar. ¿Saben por qué me llamó la atención esto? La recordé cuando estudiaba mis reflexiones de la semana. No vienen los dones espirituales no vienen completamente desarrollados. No vienen desarrollados. Hay que practicarlos, hay que ponerlos al servicio, hay que usarlos en el servicio para nutrir la iglesia, para la predicación del evangelio, para el servicio a Dios, para el servicio a los demás. Cuando estos dones se ponen al servicio de los demás, entonces comienzan a desarrollarse, a perfeccionarse. Por eso el apóstol Pablo en Efesios dice, para perfeccionar a los santos, para perfeccionar a su iglesia, para perfeccionar. Se van perfeccionando. Ahí está otra idea, ahí está otro tip, ahí está otro secretito de cómo puedo desarrollar mis dones. Si tu prioridad es mirarte a ti mismo, no cuentes con la bendición de Dios. No todos los dones vienen desarrollados. Serás impresionado para que te guíe a un ministerio. Cuando tú decides servir, serás impresionado para que te guíe a algún ministerio, algo de jóvenes, al de Dorcas, al de las mujeres, al de los niños, al de ayuda a los necesitados. Tú vas a desarrollar. A veces la iglesia tiene demasiadas actividades y uno puede contribuir para que la carga no sea llevada solamente por una o un grupo reducido de personas. Por eso se vuelven, voy a utilizar este término, por eso se vuelven círculos viciosos en las iglesias. Por eso se vuelven círculos viciosos. Hago un llamado a los ancianos, hago un llamado a los líderes, hago un llamado a las personas que están en la línea de dirección de la iglesia para que sientan. Por eso aquí al principio o en medio dije que los líderes deben ayudar a los miembros a descubrir, a desarrollar y a enseñarles cómo poner sus talentos al servicio. Si un año de estos a la persona que guiaste, a la persona que le enseñaste, ha superado tus expectativas, siéntete privilegiado. Pero si te molesta que está creciendo, si te incomoda que está agarrando no tanto popularidad, sino que está en un amor de servicio a la iglesia, entonces quien debe trabajar con su espiritualidad eres tú. Por eso, mis hermanos, es muy importante que nosotros ayudemos a nuestros hermanos a desarrollar. Nosotros seremos impresionados a un ministerio del servicio. Y el llamado que hago es, por eso nuestras iglesias se vuelven círculos o grupos viciosos, porque no ayudamos a las personas a que desarrollen. Pensamos que solamente nosotros lo podemos hacer. Y cuando nosotros entramos, los que salieron dijeron que tú no servías. Y ahora que tú estás, dices que el que viene no sirve. Eso es un liderazgo dañino, tóxico, malicioso, que no hace que la iglesia o el pueblo prospere como Dios desea que se haga. Así que los talentos se dan de acuerdo a la capacidad. Esto lo saqué en base a la parábola de San Mateo 25. Cada uno, los talentos, se recibe de acuerdo a la capacidad y cada uno recibe una cantidad diferente. 5, 2, 1, 10, como tú seas. ¿Verdad? A veces admiro a las personas, escúchenme bien, a veces admiro a los líderes que tienen 3 o 4 responsabilidades en una iglesia de más de 100 miembros. Eso no puede ser, eso no puede ser. Algo se está haciendo mal, algo se está entendiendo mal.
Cuando yo veo que hay una iglesia, yo fui pastor de distritos en donde tenía 20 y tantas iglesias, y sinceramente, hermanos, no había a quién poner. Pero en una iglesia de 10, 15 miembros, cuando son 2 o 3 familias, ¿cómo me voy a poner a pelear que este sí, este no? Todos tenían una responsabilidad. En la misma familia habían 3 o 4 cargos, si nosotros queríamos hacer todos los nombramientos. Pero si llegábamos a un acuerdo que este departamento por ahora lo vamos a dejar porque no vamos a poder, también se llegaban a acuerdos. Pero era un consenso. Pero que una iglesia de más de 100 miembros, una persona lleve más de 2 responsabilidades, algo se está haciendo mal. Algo se está haciendo mal. Porque los talentos se dan de acuerdo a las capacidades, pero eso no significa que no reciba. Cada uno recibe una cantidad diferente. Cada uno. Ahí está la parábola de los talentos. Todos tenemos la opción de invertir lo recibido. Un talento debemos de tener. Un talento debemos de tener. El don del habla es un talento dado por Dios. Tenemos la oportunidad de ser hospitalarios, tenemos la oportunidad de ser recepcionistas, tenemos la oportunidad. Hay muchos talentos. Algunos de nosotros también confundimos que si no estoy en una plataforma todos los sábados con un micrófono en la mano, significa que yo no sirvo para nada. No. Deje que ellos o ella se sientan grandes, aunque no es el concepto generalizado de la Biblia. Todos tenemos una oportunidad de invertir lo que hemos recibido. Familia querida, los talentos son de Dios. Nosotros solamente los administramos. Los talentos espirituales, los dones espirituales, los da Él de manera particular al que Él quiere. ¿Por qué dice? Es el mismo concepto que utiliza Marcos cuando dice que llamó a los que Él quiso. Pero aparentemente da la idea de que Dios solamente agarró del tingo, el marín. No, Dios, dice la Biblia, que Jesús pasó la noche orando cuando escogió a sus 12 discípulos. Por eso el concepto es de que escogió a los que Él quiso. Se da la impresión de que no le importó quién. No, Él había pasado la noche orando y Él sabía quiénes eran los que le iban a servir como discípulos. Ese es el punto. Cuando dice que Él da de manera particular al que Él quiere, es porque Él ya ve qué capacidades tienes para que lleves esos dones que Él te va a otorgar. Te toca a ti desarrollarlos, te toca a ti implementarlos, multiplicarlos, hasta hacerlos crecer para la gloria de Dios. Otro asunto. La preocupación del amo, que le dio dones según la parábola de San Mateo 25, la preocupación del amo no es cuánto te dio, sino qué haces con lo que Él te dio. Ahí está el punto, familia. Ahí está la reflexión. Ese es un punto de manera especial que debemos de considerar. A Dios no le importa cuánto tienes, sino qué haces con lo que tienes. Para Dios lo que cuenta no es lo que tienes, te lo acabo de decir, sino lo que haces con lo que tienes. A Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Mira, con esa vara puedes hacer mucho. Puedes tener 3, puedes tener 4 varas, puedes tener muchas cosas, pero si no las pones al servicio de Dios, esas cosas no funcionan. Así que a Dios, al amo, no le interesa lo que tienes, sino qué haces con lo que tienes, qué haces con lo que te da. Los talentos van a aumentar en la medida que los usamos. Eso me llamó mucho la atención. Los talentos van a aumentar con el uso. En la medida que lo estás usando, tus talentos se van a multiplicar, se van a multiplicar, se van a multiplicar. Y es ahí cuando no hay control ni emocional ni espiritual. Porque como yo puedo, hace algunos años tuvimos que llamar a una junta de manera inmediata para decirle, ¿saben qué? Nosotros estamos ahogando a este muchacho. Un muchacho talentosísimo en la iglesia. Y al otro año ya sabía hacer otra cosa. ¿Y quién va a hacerlo? Fulano. Y otro cargo, fulano. Llegó el momento que ese muchacho era el que tocaba los instrumentos, el que dirigía la orquesta, el que afinaba los instrumentos, el que cuidaba los instrumentos, así que ya se convirtió y le hacemos daño a las personas. Imagínense si ese joven lo desarrollamos en un lado y desarrollamos otro y otro. Una iglesia llena de talentos será una cosa hermosa. Por eso dice aquí que los talentos aumentan con el uso.
te vas a dar cuenta que antes no podías hacer esto, pero ahora puedes. Y si el otro está allá, ¿sabes qué? Me nació esta idea, no hombre, la vamos a hacer. Y otro sí. Los talentos se van desarrollando en la medida que los estamos usando. Y los talentos, los dones espirituales dados por Dios al servicio de Dios. Los dones naturales se desarrollan y también se pueden santificar. Así que, queridos hermanos, amigos, en esta ocasión, a manera de conclusión, al enterrar los talentos, no estamos haciendo otra cosa que perdernos la oportunidad de servicio. Nos perdemos la oportunidad de tener satisfacción por servir a Dios. Porque cuando tú entierras tus talentos, cuando los ocultas, cuando te niegas a usarlo, cuando te niegas a recibirlo, estás perdiéndote la oportunidad de servir. Pide a Dios que te revele cuál es tu área de servicio. Pídele a Dios. Dios te va a revelar cuál es el área de servicio en la cual tú vas a trabajar. La comprensión correcta de los dones espirituales trae unidad a la iglesia. La comprensión correcta de los dones espirituales trae unidad a la iglesia. Cada miembro está dotado para el servicio. No hay ninguno que diga, yo no tengo, yo no sé. Todos hemos recibido, si estamos en la iglesia, hemos pasado por el proceso del bautismo, hemos pasado por el proceso de consagración. Todos tenemos oportunidad de servir. Son dados para gloria de Dios, no para la nuestra. Una repetición más de esta reflexión. Son dados para gloria de Dios, no para nuestra gloria. Son dados para exaltar su nombre y hacer avanzar su causa. Familia querida, amigos, si estas reflexiones sirven para comprender mejor nuestro trabajo, para comprender mejor nuestra misión, bienvenido sea estas reflexiones. Incline su rostro, vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Permite, Padre, que podamos poner nuestros dones al servicio de Dios, al servicio de la iglesia, al servicio de los demás. Queremos servirte, pero ayúdanos a descubrir. Impresiona nuestro corazón con tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.